Golpeé a un intruso en casa y fue mejor que el sexo. Vivo en una casa propiedad de mi hermano en un suburbio de una pequeña ciudad que está conectada por ferry a una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. En la gran ciudad, tienen una tasa de consumo de sustancias ilícitas duras, indigencia y crimen de la que la gente publica artículos de investigación, y debido a la cercanía de mi hogar a ese lugar, parece que hemos heredado una parte de ese problema. Mi hermano gemelo y yo somos millennials, y soy muy consciente de los memes sobre lo difícil que ha sido para nuestra generación convertirse en propietarios de una casa. Ambos estuvimos en las Fuerzas Armadas y, como mi hermano estaba destinado en el país durante su servicio, pudo obtener un préstamo hipotecario a través de la BA para una casa cerca de la base donde estaba asignado una vez que alcanzó el rango E5. Ambos somos tipos promedio de clase trabajadora y, si no fuera por ese hecho, nunca estaríamos viviendo en una casa suburbana como lo hacemos. En retrospectiva, creo que la tasa de crimen que devalúa las propiedades en nuestra área, fue una de las cosas que hizo que nuestro hogar fuera tan asequible. Durante mucho tiempo, los indigentes locales fueron objeto de mi simpatía benigna. Incluso tenía una relación algo amistosa con algunas caras familiares a quienes solía pedir cigarrillos. Sin embargo, después de algunos años, comenzamos a notar cosas extrañas en el exterior de nuestra casa que indicaban que había personas allí cuando no estábamos, como nuestros botes de basura que habían sido revisados, nuestra puerta del patio trasero abierta y encontrando jeringas usadas en el jardín. Un día de verano, cuando dejé una de las ventanas de la sala de estar abierta para ventilar, una persona entró por la noche mientras ambos dormíamos en la casa, quitó la mosquitera de la ventana, y llegó a través de la ventana abierta para desbloquear la puerta, y dejarse entrar para robar nuestras mochilas de trabajo, que habían estado en el sofá justo al lado de la puerta. Un par de meses después, mientras ambos estábamos en el trabajo, alguien aparentemente se acercó a nuestra puerta, e intentó entrar a patadas, rompiendo el pomo de la puerta. Lograron romper el pomo, pero aún no pudieron entrar, dejando nada que indicara su presencia excepto el pomo roto, algunas rocas de crack en un papel sobre uno de nuestros botes de basura, y algunos de los objetos del interior del coche esparcidos por el jardín delantero. Estaba llegando al punto en que cada vez que escuchaba un ruido en la noche, como un roedor correteando en el techo o el viento golpeando la puerta del patio trasero contra el lado de la casa, me despertaba y me preguntaba si había un extraño dentro de mi hogar mientras yo estaba casi desnudo en mi cama. Es difícil expresar el desgaste que ese miedo causa con el tiempo si no lo has experimentado. Mi hermano y yo acordamos que teníamos que hacer algo dentro de nuestras posibilidades para abordar la seguridad, así que además de ser más estrictos con las ventanas y puertas, organizamos nuestro horario semanal de trabajo para que uno de nosotros estuviera en casa todos los días de la semana. Parecía un buen plan, hasta una noche de octubre del año pasado cuando me tocó estar en casa, y decidí ir a ver la nueva película de James Bond, en un cine del centro, a solo una corta caminata de nuestra casa. Solo estuve fuera por alrededor de 3 horas y me aseguré de verificar las cerraduras en todas las ventanas y puertas antes de salir. No importó. Cuando regresé, encontré la ventana de la sala de estar junto a la puerta principal rota con uno de los ladrillos de nuestro jardín delantero, la puerta principal entreabierta, la sala de estar hecha un desastre, y muchos de nuestros artículos más valiosos y portátiles, como consolas de juegos e impresoras 3D, alineados en el suelo cerca de la puerta para su recuperación posterior. Nadie adentro. Estaba furioso. Era mi día libre y había estado en casa casi todo el día. El tipo claramente había estado observando nuestra casa, sabía cuántas personas vivían allí, y había contado el número de personas que habían salido. Había estado observando cuando salí hacia el cine. En el estado en que me encontraba, lo único que se me ocurrió fue buscar el bastón retráctil de acero de la habitación de mi hermano, el que él había robado del departamento de seguridad de su comando mientras aún estaba en servicio, y recorrer el vecindario buscando a un tipo que llevara conspicuamente un montón de mis cosas. Fui sin vergüenza, paseando por la ciudad, acercándome a los antiguos campamentos de indigentes preguntando si habían visto algo que reconociera como mío. Cuando las personas que ahí vivían me preguntaron qué estaba haciendo, lo expliqué. Ellos me comentaban sobre un tipo que habían visto llevando un cajón rojo lleno de electrónicos, que era claramente uno de los cajones de las estanterías que teníamos en nuestras salas de estar. Decían que lo habían visto cerca de este lugar o yendo en esa dirección, pero que no tenían nada que ver con él.
Pasé alrededor de una hora deambulando por el vecindario, escuchando sobre mi intruso en varias ocasiones, pero nunca encontrándolo. Eventualmente, volví a casa con la sensación de haber fracasado. Cuando llegué a mi puerta, nuevamente estaba entreabierta. La había dejado sin cerrar, porque pensé, con la ventana justo al lado de la puerta rota, ¿cuál era el sentido de asegurarlo? Pero no la había dejado abierta. Subí rápidamente las escaleras y pateé la puerta principal como si fuera Leónidas, y una vez dentro, a mi izquierda, buscando en un armario en el vestíbulo fuera de la habitación de mi hermano, estaba un extraño desaliñado con un cigarrillo encendido en la boca. Dije, hola. Él respondió, espera. Saqué el bastón retráctil de mi bolsillo trasero, lo desplegué y le di un golpe con la parte de atrás de la mano en el hombro derecho. Se desplomó en el armario en el que había estado hurgando. Me quedé de pie sobre su cuerpo caído, tomé el bastón con ambas manos, y comencé a golpear como si estuviera cortando leña. Tengo un recuerdo muy borroso que no estoy seguro si es real o imaginado, en el que mientras estaba golpeando gritaba cosas como, este es mi hogar. Estoy harto de esta mierda. ¿Qué estás haciendo en mi casa? No sé cuántas veces le pegué. Cuando me cansé de golpear, le puse la punta del bastón en la cara, y dije algunas cosas que, admito, había pensado en decir antes de ese momento, mientras aún estaba vagando por el vecindario tratando de encontrarlo. ¿Entiendes que estoy lo suficientemente enojado como para matarte ahora mismo? Sí, ¿entiendes que dormiría mejor esta noche si te matara, en lugar de dejarte vivir? Sí, ¿dónde está mi staff? Lo seguí hasta uno de los arbustos de mi vecino, donde había escondido una de las mochilas de camping de mi hermano llena de algunos de nuestros electrónicos portátiles. Lo obligué a llevarla de regreso a mi casa con 2 costillas rotas. Luego, mientras él estaba sentado y sangrando en mi sofá, me planté frente a la puerta y llamé al 911, explicando que no había ninguna vida en peligro, que necesitaba a la policía debido a una invasión de hogar. Los policías llegaron bastante rápido, una ambulancia también apareció y evaluó al intruso mientras yo daba un recorrido a uno de los policías por mi casa para verificar que todo lo demás estuviera donde se suponía que debía estar. Todavía me faltaba la mochila de trabajo que había conseguido para reemplazar la última que me habían robado, pero nunca se recuperó. Tengo que explicarle a mi jefe por segunda vez que necesito una nueva credencial de trabajo por culpa de ladrones, y probablemente piensen que estoy mintiendo. Todos se fueron de forma bastante abrupta. Un minuto estaba sentado en mi sala de estar rodeado de policías y médicos con las luces de sus vehículos parpadeando a través de las ventanas, y al siguiente minuto todos se habían ido y todo estaba en calma. Ni siquiera cerraron la puerta principal cuando se fueron. Cuando mi hermano llegó a casa, intentó regañarme por tener la puerta abierta al mismo tiempo que intentaba advertirle sobre el vidrio roto en el suelo. Me llevó mucho tiempo explicarle todo. Lo que me sigue llamando la atención de este incidente es lo eufórico que se sintió atrapar a ese tipo, tenerlo a mi merced y golpearlo. Soy un tipo que creció bastante inmerso en la masculinidad de la cultura pop moderna. Siempre con escepticismo, pero aún así vi esas películas de artes marciales de Jason Statham, asistí a esos MC dojos, donde aprendí a lanzar un buen golpe y patada de taekwondo, vi anime donde el protagonista olvidable, se envuelve en aventuras violentas, por la sola virtud de su capacidad para patear traseros, salva a la humanidad y se queda con la chica. Serví en el ejército donde siempre se trata de equilibrar hojas de Excel y cargar cartuchos de 5.56 en un M4 para tu vigilancia armada en la cubierta de vuelo. Siento que, en toda mi vida, he estado al borde, coqueteando y fantaseando sobre la violencia que nunca ocurre. Violencia gloriosa, redentora, digna. Pero entonces, de repente, sucedió. Un extraño adicto que quería vender mi laptop y mi Switch a cambio de una dosis se convirtió en mi terapeuta manual, y me permitió liberar toda la agresión física que había acumulado durante toda mi vida en su trasero, y fue lo más catártico que he experimentado.